a uno de los 10 mejores economistas del mundo y a nuestro mejor economista en España, don Daniel Lacalle. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz cumpleaños por adelantado. Pues muchísimas gracias, Daniel. Oye, he empezado así un poquito lúdico porque la actualidad no es bonita. Me vas a permitir que te ponga en primer término un testimonio que tiene ya 24 horas, pero que, bueno, pues nos ha movido a la perplejidad, por no decir algo más grueso. Un ministro gritando, algo absolutamente impropio, en sede parlamentaria. Van ustedes a ver, les pongo en situación, a José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social, responsable de la Seguridad Social, de las pensiones, de todas estas cuestiones que al gobierno en realidad le importan muy poco, salvo en periodo electoral. Gritando, lo van a escuchar a un diputado del Grupo Popular, negando que hubiera ningún tipo, no ya de caos ni de colapso, de problema en la seguridad social. Les pongo a Escrivá y luego lo comentamos. Falso. Es un bulo monumental decir que 260.000 autónomos van a tener que devolver a la seguridad social. Es un bulo absoluto. ¿Y el problema cuál es? El problema es que si solamente fueran bulos, permitirían siendo ustedes básicamente un político desesperado, tramposo. Pero el problema es que los bulos tienen consecuencias negativas para los ciudadanos cuando se los creen algunos de ellos. Les voy a poner 3 ejemplos. Primer ejemplo. Cuando empezamos a darles ayuda a los autónomos en la crisis, algunos autónomos no se creyó lo que decían ustedes, que no se las íbamos a dar y se dieron de baja y después no pudieron pedir la ayuda. Eso es generar problemas para los ciudadanos con los bulos. Segundo problema. Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la seguridad social había que ir con cita previa. No es verdad. El 25% de las personas se atienden directamente. Y hay gente que les han creído y no han ido a la seguridad social. No han ido gente con discapacidad. Y ahora dicen ustedes que les vamos a tener que reclamar a los autónomos. ¿Basado en qué? ¿En qué bulo? Es que perjudican a los ciudadanos. Es que esto es una vergüenza, de verdad. Silencio. Bueno, voy a intentar no calificarlo. Aquí el único que perjudica es Escrivá y la ineptitud política de este gobierno. El otro día, Daniel, y ya te dejo el balón, escuchaba, los compañeros de Onda Cero pues se fueron a una oficina de la Seguridad Social y pues pasaron la alcachofa, como decimos, y fueron hablando con la gente. Hubo un testimonio que me conmovió especialmente. Una señora que tenía 4 o 5 niños pequeños a su cargo en casa, no tenía con quién dejarlos, era la 3ª o la 4ª mañana que iba allí a ver si alguien la atendía, a ver si le daban cita, y estaba desesperada, casi lloraba la pobre mujer, por no hablar de algo impresentable en un país como España, el trapi, perdónenme la expresión, el mercadeo que hay de citas, gente que consigue una cita después de dedicarle todo un día o 2 días a ello y luego la revende por internet a 20 o 30 euros. ¿Quién es el que genera el problema? ¿Quién denuncia lo que según Escrivá son bulos o quien ha manifestado ya desde hace años una absoluta ineptitud política para gestionar pues lo que tiene que gestionar? Pero además es absolutamente alucinante que el señor Escrivá utilice de nuevo, y para no variar, su completa falta de educación y esas formas de matón que Sí. utiliza para decir algo que él sabe que es mentira porque él le ha solicitado exprés a Hacienda la posibilidad de buscar la forma de contratar más gente de manera rápida y de manera fuera de lo que es el proceso de contratación habitual para reducir el colapso de la seguridad social. Sobre todo es que él ha escrito que hay un problema en la seguridad social o, por supuesto, le ha echado la culpa al Partido Popular por los recortes aparentemente de la seguridad social. Hay tuits suyos diciéndolo. Pero en cualquier caso, es alucinante que se diga primero que los autónomos se daban de baja porque no iban a recibir las ayudas. Pero si los autónomos se daban de baja porque nos crujieron a todos subiendo las cuotas a los autónomos. Los autónomos no se daban de baja esperando una ayudita, no necesitan una ayudita, necesitan que les dejen trabajar. El sistema de la seguridad social está colapsado porque lo que han hecho ha sido un sistema absolutamente burocrático y totalmente ineficiente en el que los trabajadores de la seguridad social se están encontrando con que tienen cada vez mayor cantidad
de trabajo y, sin embargo, pues no hay capacidad para gestionarlo de manera adecuada. Y vamos, me parece absolutamente increíble, sobre todo que se llame un bulo a una cosa que es un hecho. O sea, es que aquí ya han tomado la decisión de que la propaganda, si no se compra, es todo el mundo entonces está diciendo pues, bulos. Vamos a ver, o sea, es una absoluta evidencia, y lo ha publicado El Mundo con datos muy específicos, y lo han publicado en redes sociales varios medios, que hay un problema gigantesco de acceso a la seguridad social sin cita. Y el señor Escrivá, en esta demostración de falta de educación y de agresividad, de nuevo, va y lo reconoce. Porque ¿qué es lo que ha dicho? El 25% de las solicitudes se hacen sin cita previa o sorpresa. El 25%, pues si te está reconociendo que el 75% tienen problemas, ya te lo está reconociendo. Claro. Y cualquiera de nosotros que ha tenido que hacer cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de proceso administrativo en la seguridad social sabe que es lento, difícil y además que es prácticamente imposible hacerlo de manera presencial. Pues menos mal, Daniel, que este era el ministro, como digo yo, de lo más romanizado. Pensábamos al principio que teníamos en el gabinete, que, en fin, venía de la AIREF, de presidir la AIREF, que era un tipo relativamente o técnicamente preparado, aunque le fallen las formas. Y claro, una cosa es tener una preparación notable, que yo no se la discuto, no estoy cualificado técnicamente para valorarla, y otra cosa es, bueno, pues luego pasar de las musas al teatro y ser un buen gestor y, desde luego, eso sí, perder las formas, como acabamos de ver. Oye, ¿qué te parece la idea esta brillante, entre comillas, de la izquierda, de la extrema izquierda más mugrosa, de los supermercados públicos? El otro día, luego me llaman provocador en redes, aunque te sigo y sigo elogiando tu santa paciencia para romanizar a algunos diputados y algunos tuiteros socialistas y podemitas. Yo decía el otro día en redes sociales que odiaban tanto a Franco, y yo tengo de franquista, de sospechoso, pues lo justo, como todo el mundo sabe, porque no era precisamente un régimen liberal que digamos, pero digo que le odian tanto que quieren volver a los antiguos economatos, del INI, de los militares y tal. Expliquémosle a la gente, breve y sucintamente, por qué esto es una idea patética y por qué además acabaríamos pagándola todos. Claro, primero, todos deberíamos recordar que los economatos eran un fracaso absoluto. Primero, tenían limitado el acceso a una serie de personas y segundo, no reducían la inflación ni nada por una sencilla razón, porque el gobierno, el Estado, no tiene más o mejor información sobre los precios de los bienes que se venden en los supermercados, no tiene mejor gestión de inventarios, no tiene mejor gestión de almacén y, desde luego, no tiene ni mejor capacidad de gestionar con proveedores ni mejor capacidad de llegar a los ciudadanos. Al final, el gran problema en España, Eurico, es que a lo que es gasto político se le llame público. ¿Vale? Porque no es público, ¿eh? Estos supermercados públicos no son supermercados públicos, son supermercados gestionados por políticos. Y eso es lo que quiere Podemos. Lo que quiere Podemos es tener un globo político, un Amazon político, unos supermercados políticos en los que colocar a toda esa enorme cantidad de personas a las que han estado reclutando para su gasto clientelar. En cualquier caso, cualquier persona debería entender que si un supermercado ahora mismo estuviese subiendo los precios artificialmente por maldad o por estupidez o por las dos cosas a la vez, todos los supermercados que compiten con él o con ellos inmediatamente estarían vendiendo muchos más de esos mismos bienes a precios más bajos para ganar cuota de mercado, porque es un sector extremadamente competitivo en el que los márgenes son bajísimos, del 2,6%. Por lo tanto, lo que está diciendo Podemos, literalmente, es copiar los economatos de Franco, como tú bien dices, copiar los precios justos, los precios cuidados, lo llaman en Argentina. No sé si lo sabes, pero cuando se introdujeron los precios cuidados con el peronismo y que se continuaron
en varias ocasiones, el concepto de los precios cuidados no ha bajado la inflación en nada, y no solamente no ha bajado la inflación en nada, sino que muchos de los productos que vendían con precios cuidados estaban a precios mucho más caros que en los supermercados del sector privado, ¿no? Pero todos tenemos que entender una cosa: cuando se deifica esto de las empresas controladas por políticos, esto que le llaman público, que no es, vuelvo a repetir, que no es público, lo único que es público es la deuda que dejan. Cuando se deifica, todo el mundo debería entender que si consideras de verdad que hay un supermercado o dos que llevan a cabo prácticas que son incorrectas en cuanto a precios, la probabilidad de que un supermercado gestionado por políticos lleve políticas incorrectas y negativas en cuanto a precios es del 100%. Es decir, en competencia, en el mercado, puede haber un gestor tonto, malo o incompetente. Efectivamente, claro que lo puede haber, desde luego, pero en monopolio estatal y en control estatal, la probabilidad es del 100%. Porque ¿cuál es el objetivo de todos estos señores cuando llegan a una empresa estatal? Todo el mundo lo puede entender. Si son incapaces de hacer medianamente rentable un monopolio como es Correos, imposible para ellos. Han generado más de 1.000 millones de pérdidas en Correos, desde que el gobierno está en marcha, el gobierno de Sánchez, y encima subiendo masivamente las tarifas y las tasas de los envíos. Ojo. O sea que son incapaces de hacer rentable y eficiente y barato un servicio que monopolizan y te dicen que ellos van a vender mejor, comprar mejor, gestionar mejor y llevar mejor los inventarios, los almacenes y la gestión de proveedores. Si es que es de broma. Es que es de broma. Son incapaces de gestionar las cuentas públicas con déficit gigante. Son incapaces de gestionar las empresas públicas, las empresas de la SEPI generan más de 200 millones de euros de pérdidas todos los años que pagamos todos los demás. Y claro, la idea buenista de que los políticos van a gestionar mejor un supermercado, cuando la ciudadanía lo acepta, llega y ¿qué es lo que pasa? Que lo terminamos pagando todos ¿en qué? En menos producto, menos oferta y, desde luego, en precios peores y, sobre todo, pagando más impuestos para recapitalizar estos desastres que gestionan, como gestionan todo lo demás, fatal. Es evidente, el Estado siempre es el peor gestor porque no se guía, como explica Daniel Lacalle, por criterios económicos. Oye, como tenemos la mañana así, bueno, iba a decir lúdica, divertida, que de divertido no tiene nada, te voy a poner otro testimonio también de ayer, de un tal Echenique, un señor que es de Podemos. Tú sabes, te supongo informado, Daniel, de que los bancos son tipos perversos, son tipos malos, sí, son vampiros, sí, son sanguijuelas, y son tíos que además deberían trabajar por amor al arte. Un banco, pues al final, pues oigan, no es una ONG y cobra unas comisiones por prestar dinero, por ofrecer un determinado servicio, que además pues no es algo que se circunscriba a España. Pues hay un Banco Central Europeo, hay una política monetaria, que es la que, son responsables los bancos centrales, igual que en teoría de la política fiscal deben ser responsables los distintos gobiernos. Te voy a poner un total de Echenique para que nos riamos un poco y luego lo comentamos. Creo que se reúne hoy el presidente del gobierno con Ana Patricia Botín, si no me equivoco. Bueno, pues el Banco Santander ha ganado 2.500 millones de euros en el primer trimestre de este año, a pesar del impuesto extraordinario a la banca que el gobierno puso a finales del año pasado. El Banco Santander ha aumentado sus beneficios con respecto al trimestre anterior y también, con respecto al mismo trimestre del año anterior y también el conjunto de la banca. La banca ha obtenido 5.700 millones de euros, ha aumentado un 14% sus beneficios en el primer trimestre de este año, a pesar de que ya estaba en vigor el impuesto extraordinario. Por eso hemos propuesto duplicar ese impuesto extraordinario, que pase del 4,8% actual al 9,6%, porque si la banca cada vez gana más, pues es evidente que hay margen
para aumentar ese impuesto. O sea, que la idea, vamos a ver, si te hemos entendido bien, Pablito, la idea es que al final los impuestos son para joder, con perdón, discúlpeme la expresión, a la banca, al pequeño y mediano empresario, al autónomo, y como ganan mucho, Pablo, podemitas, hay que duplicarles los impuestos. A todo esto, habla de 2.000 millones. Ustedes saben, y corrígeme si me equivoco, no sé si son 4 o 5 millones con B de burrada de euros, el dinero que mueve el Santander, el balance del Santander, que además tiene el 80 o el 90% de su negocio fuera de España, en conjunto global. 2.000 millones son peanuts. Y este tío lo dice, claro, como ningún mortal los hemos visto juntos en nuestra vida, pues este tío lo dice como si se estuvieran forrando. Y entonces hay que duplicarles, Daniel, los impuestos. Claro, esto es muy típico del totalitarismo, que es decir, la empresa A gana 2.000 millones. Gana 2.000 millones, pero invierte 25.000, 30.000. Entonces, ¿quién gana más aquí? ¿Quién es el que está forrándose? ¿El que gana 2.000 millones después de invertir y arriesgar 30.000, 40.000 millones? ¿O el que no invierte ni arriesga nada, que es el Estado, y se lleva otros 2.000 millones en impuestos de esa entidad? Claro, o sea, lo que debería decir el señor Echenique es lo siguiente. La factura por impuestos de la banca española se ha multiplicado en los últimos años y la banca española paga 5 puntos porcentuales más de impuestos por su negocio en España que la banca internacional con respecto a su negocio también en España o en su país de origen. Es decir, que además, claro, lo que hace Echenique es la falacia que todos ya deberíamos conocer. Habla de beneficios generados en todo el mundo, comparándolo con impuestos pagados en España, no por impuestos pagados en España con respecto a los beneficios generados en España. Pero es que, en cualquier caso, que en España exista un debate en el que se considere negativo que una empresa genere rentabilidad por encima de su coste de capital es una vergüenza. Pero es que encima la banca en España no genera rentabilidad por encima de su coste de capital. Así que yo lo que haría en este caso es aplicar exactamente lo mismo que dice él sobre la banca al Estado. Es decir, el Estado que sin invertir nada en el tejido productivo se lleva 30.000 millones adicionales de ingresos por la inflación. Hay que quitárselo, claro. Yo creo que hay que empezar no solamente a desmontar. El gran error en España, Eurico, es que cuando dicen estas cosas, la gente seria dice, bueno, son tonterías, ya pasará. Pero esto no son tonterías y no pasan. Se convierte en una defensa constante del robo. Y claro, se convierte en una defensa del robo en el que cuando los ciudadanos aceptan el robo a una empresa porque es grande, el robo a un contribuyente porque gana más dinero, el robo al autónomo porque son pocos, el robo a los agricultores porque no se pueden quejar y son pocos, etcétera, etcétera. Luego, lo que viene detrás es el robo a todos. Claro, la idea esta, además, como ganan más dinero en un trimestre con respecto al otro, le tenemos que duplicar los impuestos. Un momento. ¿Le va a devolver los impuestos que pagó la banca cuando generaba pérdidas? Porque de eso no dice nada. Porque los años en los que los tipos de interés han sido negativos y la banca generaba pérdidas y rentabilidad sobre activos tangibles negativa o extremadamente baja, ahí no dicen absolutamente nada. Y claro, pero es la utilización constante del odio y de la envidia, el odio y de la envidia y de pensar que 2 más 2 suman 22. Así es. Rematamos, Daniel, yo explico de vez en cuando cómo si los impuestos son tan buenos, los políticos, la mal llamada clase política, debería empezar a aplicarse el cuento por ellos mismos. Saben ustedes que cualquier mortal, ustedes, Daniel Lacalle, yo mismo, tenemos que cotizar 35 años y subiendo, lógicamente porque no es ideología, son matemáticas, para percibir una pensión, el que la esté esperando. Yo formo parte ya de esa gran cofradía que no espera una pensión, ni puñetera falta que me hace. Ya intentaré yo, durante mi vida laboral, articular los mecanismos. Pero digo, 35
5 años para optar a una pensión del Estado. Estos tíos con 2 legislaturas, fíjense si hicieron bien la ley, ni siquiera 8 años, 7 años, 2 legislaturas y/o 7 años, por si están afeitadas, alguna de las dos, ya tienen derecho a percibir su pensión íntegra. Segundo, de la parte de su salario, de sus emolumentos anuales, como parlamentarios que lo son, de las cámaras legislativas españolas, hay un tramo, creo recordar es el 30 o el 40%, que tributa a una escala inferior a la que tributa Daniel Lacalle, si tributa por IRPF, a la que tributo yo, a la que tributa cualquiera de ustedes. ¿Por qué y a santo de qué? Por no hablar de los 1.900 euros que tienen como plus, por ejemplo, que no están grabados, sobre una vivienda que tienen en Madrid, pero que no utilizan porque, como son diputados de provincias, tienen una ayuda de vivienda. Puedo seguir. Hay libros. Les animo a consultar en Internet todos estos datos. Si los impuestos son tan buenos, Daniel, ¿por qué no comienzan aplicándose el cuento por ellos mismos? Claro, obviamente, porque los impuestos siempre son para los demás. Y lo más importante en cualquier caso es que si los impuestos son tan buenos, porque están impuestos. Claro. Porque, claro, si los impuestos son fantásticos y todo el mundo, y como según dice el CIS de Tezanos, la gente piensa que paga pocos impuestos y que le gusta pagar impuestos, pues ya que les gusta, que no los impongan, que permitan a la gente tener libertad en cuanto al pago de tributos y veríamos lo que pasa. Lo que pasa es que estamos viviendo en un periodo peligrosísimo en el que se va acostumbrando lentamente a la ciudadanía a que el expolio es inevitable. O sea, el ciudadano ya asume, sea de clase baja o sea de clase alta, que va a trabajar más de la mitad del año para pagar impuestos. Y además asume, como tú, fíjate qué peligroso es esto, o sea, la cantidad de gente a la que yo me encuentro que asume, bueno, yo ya sé que no voy a recibir una pensión, pero estás pagando por ella. Claro. ¿De acuerdo? ¿Bien? Es decir, esta falacia de que el Estado concede más derechos económicos de los que pagamos en impuestos y por lo tanto los impuestos son maravillosos y el Estado es súper generoso. Si el Estado concede más derechos económicos que los impuestos que recauda, los vas a pagar en más inflación, en más impuestos o en más recortes en el futuro, siempre. Entonces, aquí se está creando bueno, estamos viviendo a pasos agigantados la argentinización de España, porque lo que estamos viendo, todos estos mensajes, cualquier ciudadano argentino, siempre me escriben la gente que me sigue de Latinoamérica, me dice, nosotros venimos del futuro. Claro. Porque estamos viendo exactamente en España cómo el Partido Socialista, que se supone que es moderado, los partidos de izquierda que se van conformando alrededor del Partido Socialista como socios preferentes, no solamente Podemos, sino todos los que se van inventando, ¿no? Más Madrid, de no sé dónde existe, de no sé cuántos vaciado, del otro por aquí, etcétera. Si tú tomas todo el arco parlamentario, que resulta que tienes en número de partidos, muchos más partidos que defienden una política peronista, extractiva y confiscatoria que partidos que sean medianamente, ojo, no hablemos aquí de liberales, sino de medianamente ortodoxos. Está claro. Daniel Lacalle, me alegro mucho de hablar contigo y me alegro muy poco de la realidad económica y del país que nos van a dejar dentro de 10 meses, cuando haya un nuevo gobierno, que lo va a haber, no les quepa ninguna duda. No le arriendo la ganancia a don Alberto Núñez Feijóo y a quien tenga que acompañarle en su tarea de gobierno, primero para derogar, y esto ya se sale del ámbito económico, todas las, iba a decir las leyes, los engendros legislativos que ha ido produciendo este desgobierno, y después para ir enderezando económicamente el país. Muchísimas gracias, Daniel. Y la otra que te vas a encontrar, Eurico, el próximo gobierno va a tener que sacar la lista real de parados, va a tener que sacar cuál es el Producto Interior Bruto ajustado por las sorprendentes revisiones de cifras de inversión, etcétera. O sea, el próximo gobierno va a encontrarse con un agujero muy importante. Y decirnos la verdad, y de esto hemos hablado tú y yo en varias ocasiones en esta mesa, sobre la deuda. La deuda, como ha explicado el doctor Lacalle en muchas ocasiones, no es un 113% sobre PIB. Podemos estar hablando de 140, 150%. Casi un 150% del PIB, ¿A qué claro. se debe?
Claro, te van a tener que decir, vamos a ver, miren ustedes los pasivos totales de las administraciones públicas, son casi 2 billones, van a llegar a 2 billones ahora, 2 billones de euros, prácticamente el 150% del PIB. Sobre el empleo van a tener que adaptar las cifras de paro a lo que tienen otros países de nuestro entorno y los demandantes de empleo que aparecen como ocupados, ponerlos como parados. Van a tener que hacer, vamos, yo no le arriendo, lo que tú dices, yo no le arriendo las ganancias, porque encima los otros aprovecharán para decir que es que, mientras tanto, que es que hay que ver que ellos son los mejores, ¿no? Está claro. Daniel Lacalle, cuídate mucho y hablamos en unos días. Te pido un abrazo. Un fuerte abrazo, como siempre.